Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. Nos encontramos en el Mundial de Karting de Sarno y os quería preguntar, ¿queréis conocer cómo son los equipos de karting en un mundial? Pues vamos a ello. Bueno, pues sí, pues hoy os voy a enseñar un poco cómo son los equipos de karting, las fábricas, y vamos a empezar por Virelart, ¿vale? Así podéis ver cómo está diseñado y organizado el equipo por dentro, ¿no? Como podéis ver, tenemos el equipo muy bien organizado, con los soportes de los cascos. Solo en directo, es un vídeo para el YouTube, vecchio. ¿Ves? Tenemos ahí el despacho, ¿vale? Donde Ricky se va a reunir pues para organizar con los pilotos. ¿Veis? El tema gasolina, cajas de herramientas. Así que, como podéis ver, una fábrica como Virelart, todo impoluto, ¿vale? A continuación vamos a entrar a ver si nos dejan ver un poquito la CRG, que espero que os guste. Si os gusta este tipo de contenidos, por favor, suscribíos y darle un fuerte like, porque me ayudáis a crear este tipo de contenido. Danilo, un grande, autista de aquí. Bueno, aquí tenemos a Juanico. Muy buenas, este Bicea, que ha enseñado a medio paddock aquí, a Mentira. a CRG, a todos. A medio paddock ha enseñado a montar un chasis, a hacer la dirección, todo. Nada, no le hagáis caso, que se está bromeando, pero ¿veis? Como aunque seamos de camisetas diferentes, hay buen ambiente en el paddock. Y como siempre, se me ha hecho de noche con el trabajo, ¿veis? Todo para cerrar ya, y no os he podido enseñar nada más hoy. Pues nada, pensaba que me iba a dar tiempo hoy de grabaros algo, pero nada, iré a cenar, después iremos al hotel. Si puedo, haré una horita de gimnasio, así para liberar tensión, que hoy ha habido mucha tensión aquí en la carpa. Mirad el camión, qué tal, ¿cómo os parece? Bueno, pues así, a ver si mañana os puedo enseñar el camión de la CRG, la Parolin, Ricky Flynn, DPK y algunos más. Venga. Como siempre, y otra carrera más y otro vídeo más, siempre me quedo a medias, ¿sabes? Esta vez, o sea, me sabe fatal, pero me tocará en otra carrera continuar este vídeo de los paddocks, o sea, de los equipos que te puedes encontrar en un paddock internacional de karting. ¿Por qué? Pues porque siempre, como hay que cumplir en el trabajo, tengo otras responsabilidades, los vídeos los intento grabar a ratos libres siempre sin perjudicar a mi trabajo, pero tuvo el añadido de que en este mundial tuve un percance con Joe, que ya le pido mis disculpas. Hicimos bueno, entre seco mojado, que recalibraron el día antes de la crono la báscula. Yo no lo sabía y bueno, pensaba que con 1,5 kilos por encima iría sobrado, pero entre cambiar el radiador por un radiador más pequeño, los sensores de goma quitarlos porque no son reglamentarios para la carrera, bueno, que me faltaron 100 gramos en la báscula, en la crono, porque se secó y bueno, pues eso, tuvimos que salir pues últimos en cada clasificatoria, que menos mal que teníamos un buen ritmo y vamos, se pegó una carrera o sea, de las de su vida, o sea, remontadas de hasta 23 posiciones en una misma carrera, del 30 al séptimo, al quinto, o sea, carrerones espectaculares, parecía que los demás fueran parados. Pero bueno, nos la jugamos siempre el último super hit, que o entrábamos para salir o directamente no entrábamos a la final. Y bueno, tuvimos el único incidente que se tuvo, pues pasó que no se pudo clasificar. Pero bueno, ves, hasta yo mismo puedo cometer errores de vez en cuando, no, o sea, esto es un error muy grave, o sea, mis consecuencias tiene por eso, pero bueno, no debe volver a pasar, pero que tengáis, aún yendo 1,5 kilos por encima, siempre
pueden haber factores externos que te pueden jugar, o sea que siempre tener controlado el peso, siempre. Mira que yo siempre lo tengo controlado, pero mira, esta vez se me ha escapado por el hecho de seco, bueno, lluvia, seco lluvia, 1 litro de gasolina menos, más, y al final, pues, descalificado por el peso. Así que, pero bueno, lo que os quería decir, que, como podéis ver, esto es otro vídeo que se ha quedado más en el tintero y digo, no, al menos lo poco que he grabado os lo enseño, y si queréis que termine de hacer la saga de los equipos del paddock, porque esto se merece una saga, y así enseñaros pues cómo es el mundo de la alta competición, ¿vale? Para que os hagáis una idea, porque yo también entiendo, y cuando yo voy a rodar con mi car, yo voy a lo tirado, si es que yo también, o sea, bidón de gasolina de la gasolinera, 95, botecito de aceite, ¿sabes? Y neumáticos usados, de los que puedo encontrar, de los que me regalen, de los que los compre de segunda mano, o sea, yo entiendo que es un deporte caro, pero que en alta competición aún puede ser mucho más caro, ¿vale? Por eso yo os intento transmitir a todos los niveles el karting y que conozcáis pues este fantástico mundo, y yo lo que quiero es que os animéis a pues restaurar cars como puede ser el Fórmula o el Extreme, que en el próximo vídeo os haré pues cómo fue el desguace y qué cosas me encontré, y así pues que vosotros aprendáis a toquetearos los cars, a hacerle un buen mantenimiento, porque al final si tenéis el car bien controlado, bien limpito, mantenido, o sea, que lo reviséis de vez en cuando, pues os evitaréis averías tontas, que vayáis a pista y os encontréis un percance tonto y, jolines, pues ya hemos perdido el día. O sea, no, porque si te lo llevas repasado, porque yo sé que ahora el Fórmula está repasado, ¿vale? Solo tengo que montarle el motor, neumáticos, gasolina y pista, y a disfrutar del día. Que después si se rompe el motor, eso ya es otra cosa, pues son otros factores. Pero bueno, con un Rotas, un X30, pues con un caceta, ¿no? Que tengáis el mantenimiento hecho, pues ya es mucho más difícil que rompáis, ¿no? Pero bueno, teniendo temperaturas de esa carburación un poquito grasa, la temperatura del motor siempre en óptimas condiciones, no tenéis que tener problemas de nada. Así que os pido disculpas por este medio vídeo, pero es que al menos lo poco que tenía grabado os lo quería enseñar, y así que sepáis que si queréis que continúe si queréis conocer cómo son los demás equipos internacionalmente, como he nombrado, ¿no? Como la CRG, la Tony, si puedo enseñaros la mejor, Ricky Flynn, Parolin, DPK, enhorabuena por el Mundial con Morgato, que bueno, incluso nosotros también no hicimos mal, primero y terceros en Junior y segundo en OK, o sea que bien también, o sea, también nos volvimos a casa contentos, yo no, porque a partir de que también fue la descalificación del peso, ¿qué pasó? Pues ya mi estado de ánimo pues era, vamos, por los suelos, porque me sentía fatal conmigo mismo, porque le había arruinado a Joe el Mundial, o sea, yo estaba destrozado, y lo que menos quería era ponerme a grabar. Yo lo que quería es terminar y dar el 100% ya lo que quedaba del Mundial, así que pues eso, que espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un fuerte like, que me comentéis si queréis que termine la saga de los equipos del paddock internacional, y os mando un saludo a todos y gracias por el apoyo que me dais. Hasta el próximo vídeo.